Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes, personas quienes nos acompañan en este foro virtual, Retos de la Educación Superior ante el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Una puerta abierta al desarrollo. Le damos la bienvenida a nuestro rector de la Universidad Nacional, Máster Francisco González Alvarado, quien ha asumido recientemente la conducción de nuestra universidad, y en ese sentido pues le damos la bienvenida y nos agrada muchísimo que esté en esta actividad, dándole la bienvenida a quienes participan en este evento. Se encuentra también con nosotros don Paulo Santiago, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a quien presentaremos oportunamente. Igual se encuentra con nosotros el doctor Gilberto Alfaro Varela, un compañero de esta universidad durante muchos años y quien es una persona muy conocedora del tema de la educación en múltiples dimensiones. Y también se encuentra con nosotros el doctor Carlos Murillo Zamora, del área de Relaciones Internacionales y con una experticia en el campo de gobierno y políticas públicas. De cada uno de ustedes posteriormente daré un breve resumen de su currículum, pero quería darles la bienvenida y seguidamente le daría la palabra al señor rector, don Francisco González. Don Francisco, tiene la palabra. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Muy buenos días a don José Carlos, quien agradecemos pues esté apoyándonos en la conducción de este foro virtual. Muy buenos días también a don Paulo Santiago, quien sin duda alguna desde su expertise como asesor de la OCDE pues nos presentará un panorama muy amplio sobre las implicaciones y la discusión que hoy pues acá nos convoca. Muy buenos días también a don Gilberto Alfaro, académico jubilado de la Universidad Nacional, pero que siempre se mantiene muy cercano a nuestra casa de estudios superiores y quien tiene, por supuesto, que una vasta experiencia en el tema de la educación en general. Muy buenos días a don Carlos Murillo, un académico también connotado de nuestra universidad, quien pues ha dedicado buena parte de su vida académica a la investigación en materia de relaciones internacionales. Así es que 4 personas panelistas que de verdad nos aportarán muchísimo en esta temática. Hoy nos ha convocado gracias también a la coordinación de la Vicerrectoría de Docencia, a quien extiendo también el agradecimiento y el reconocimiento a las personas involucradas, al señor rector, don Randall, encargado también de esta vicerrectoría y quien ha apoyado decididamente esta actividad, por provocar un espacio más de reflexión en la Universidad Nacional. Y quisiera iniciar diciendo que este foro, Retos de la Educación Superior ante el ingreso de Costa Rica a la OCDE, una puerta al desarrollo, realmente nos brinda la oportunidad de continuar la reflexión profunda sobre los grandes retos de la educación superior en nuestro país, ahora en el marco pues, de una inserción del país a una de las organizaciones que impulsan el desarrollo a nivel planeta, que también generan posibilidades de modificación, posibilidades de transformación en la política pública, donde también la llamada de atención llega sobre el papel de la educación superior. Es importante reconocer que la educación superior en nuestro país ha sido baluarte fundamental para impulsar un modelo de desarrollo con rostro de mayor accesibilidad y justicia social. La educación superior en nuestro país ha posibilitado la movilidad social
en sus diversas formas y expresiones. Y en el caso de la Universidad Nacional, nace esta Casa de Estudios Superiores bajo esa impronta, es decir, una impronta donde recoge que la educación sigue siendo una de las herramientas, de los instrumentos que favorecen el desarrollo de los países, de los estados. El informe previo al ingreso de Costa Rica en la OCDE es amplio para la educación y nos plantea retos importantes en todos los niveles. A nivel de la educación primaria, nos hace una exhortación por invertir decididamente más recursos en los primeros ciclos de la enseñanza básica. Reconoce que la inversión en los primeros niveles de la educación en la niñez es posiblemente una de las mayores réditos que vamos nosotros a obtener en el mediano y largo plazo. Establece también retos importantes para la educación primaria, tanto la educación general básica como la diversificada, y allí el énfasis lo pone en reconocer la importancia de mejorar los sistemas, de tener una oferta mucho más diversa, que permita una calidad para todas y todos las personas estudiantes, diversificar también las ofertas y fortalecer las diferencias o disminuir las brechas entre la calidad de educación que enfrentan o que reproducen una diversidad de modalidades que distingue al sistema de educación costarricense. Y yo diría que lo distingue, pero que lo limita. Tenemos que reconocer que en el caso de la enseñanza media, tenemos más de 20 modalidades de educación donde prevalecen las diferencias entre unas modalidades y otras, y donde la calidad no es sinónimo para todas, sino que, insisto, hay oportunidades muy importantes de reconocer en esa diversidad la posibilidad de mejorar la calidad en todo el sector. Y para la educación superior, las observaciones también son valiosas, y creería yo que estas observaciones no son exclusivas de la OCDE, sino que también ya vienen siendo el resultado de un análisis profundo que desde, por ejemplo, el estado de la educación ya se ha venido marcando para la educación superior universitaria. Sin embargo, el estudio previo para la incorporación pues hace señalamientos importantes que recalcan y profundizan estos hallazgos y también nos ponen otros sobre el tapete de la discusión de la educación superior en nuestro país. Uno de ellos, sin duda, es la importancia de reconocer que nuestros currículum universitarios tienen que ser mayormente transformados. ¿Por qué razón? Bueno, porque la sociedad se ha transformado y porque los mercados y fundamentalmente las oportunidades de empleabilidad también se han modificado. Y en consecuencia, nuestros currículos universitarios tienen que responder a unas nuevas demandas, no solamente en la empleabilidad, sino también en las competencias propias de los perfiles profesionales a los cuales nosotros vamos aspirando a formar en todas nuestras carreras. Hay definitivamente un esfuerzo importante, un llamado de atención importante a que nosotros profundicemos los modelos curriculares centrados en lo que se denomina STEM y también STEAM, con el tema del arte, no solamente la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, sino también el arte. Es decir, que desarrollemos currículos que respondan a un mayor nivel de desarrollo científico-tecnológico, sin perder, por supuesto, en el caso de nuestra universidad, pues el sello humanista que nos caracteriza, que está dentro de nuestros principios fundacionales, pero ahí hay una oportunidad que nosotros tenemos que enfrentar. Tenemos que reconocer mayor flexibilidad en los currículos. Eso significa revisar la estructura curricular que en muchas ocasiones está cargada de requisitos y correquisitos. Revisar también la mayor importancia de tener una presencia de nuestras personas estudiantes en el mundo del empleo de manera temprana, de manera continua a lo largo de todo el proceso de formación, pero sobre todo también reconociendo que tiene que ser de manera focalizada. Tenemos que poner los planes de estudio con mayor acceso
al mundo del empleo en todos los ámbitos. Eso significa también fortalecer las experiencias prácticas en todos los niveles de formación, reconocer la importancia de profundizar también competencias en otros idiomas. Sin duda, la pandemia nos deja una tremenda, dentro de muchos aprendizajes, uno tremendo para el caso de la educación superior, y es la importancia de seguir fortaleciendo los medios tecnológicos para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Fortalecer la mediación pedagógica desde las tecnologías es uno de los retos para los cuales tenemos que reconocer no estábamos todas las personas docentes ni las universidades al nivel que se nos ha demandado. No obstante, hemos logrado reconocer y hemos logrado salir adelante en este gran reto. Yo quisiera señalar que para el caso de la Universidad Nacional, en este segundo ciclo, logramos el 100% de migración a los cursos con apoyo de presencialidad remota, y eso de verdad que da cuentas de que hemos asumido el reto pues de la mejor forma posible. Eso no debe ser entendido como que hayamos logrado entrar en esta dinámica sin resistencias, que hayamos logrado entrar de manera completa o asegurando el nivel de calidad que posiblemente teníamos dentro de la presencialidad. Ese sigue siendo retos importantes que asumir, porque aquí lo que se revela es que la formación continua de las personas docentes tiene que ser el elemento central que nos acompañe a lo largo de todo nuestro ciclo de vida profesional y laboral. Es importante también reconocer que la universidad, como parte de los retos que nos plantea este ingreso a la OCDE, está el ser más transparentes en la rendición de cuentas, en tener mucho más pertinencia en nuestro quehacer, sobre todo desde el punto de vista de la investigación y de la extensión social, como le llamamos nosotros acá en la Universidad Nacional, a esa presencia decidida de la universidad en los territorios. Y quisiera ahí matizar estas dos observaciones de mayor presencia, mayor pertinencia entre la investigación, con unos datos que recientemente se nos han presentado al Consejo Nacional de Rectores y que serán motivo de conferencia de prensa el próximo lunes, y que están relacionados en cómo nos percibe la sociedad costarricense a los sistemas de educación superior. En el caso de la investigación, nos perciben como centros de investigación de mayor nivel. No obstante, esos resultados de la investigación siguen siendo para la sociedad costarricense no del nivel que uno esperaría tener. Es decir, tenemos necesidad de tener mayor comunicación, pero sobre todo de reconocer o que la sociedad nos reconozca dónde estamos poniendo el énfasis en la investigación y también en la presencia territorial y en la extensión como uno de los retos más importantes. También quisiera señalar que uno de los retos fundamentales es asegurar la calidad del sistema de educación superior. Y asegurar la calidad del sistema de educación superior significa, para el caso de nuestra universidad, dar pasos decididos a trabajar más integradamente, tener una conformación y un estilo de gestión en procesos y no en funciones ni en instancias. Ese sigue siendo un reto importante. Y no solamente hablar de procesos articulados, sino que finalmente hablar de datos. Hoy la gestión del conocimiento no solamente reconoce el paso de las funciones a procesos, sino que exige la toma de decisiones a partir de evidencia científica y datos. Y ese sigue siendo un reto en la gestión de la calidad importante. Una gestión de la calidad nos obliga a tener una universidad más flexible, una universidad con normas más ágiles, una universidad donde la normativa no nos imposibilite, sino que la normativa más bien nos favorezca desarrollos y procesos de mayor facilidad y de mayor acercamiento del quehacer sustantivo. Asegurar la calidad hoy significa definitivamente apostar por la transformación digital. No una transformación digital que solo nos conduzca a tener más posibilidades de autoservicios en línea. Esa es apenas el inicio de una transformación digital. Hoy aquí tenemos que abogar con sistemas de desarrollo de inteligencia que nos permita tomar decisiones en el menor tiempo posible, que nos agilice esa toma de decisiones y que nos dé seguridad
en la toma de decisiones. Ese es un elemento central hoy de la calidad, del aseguramiento de la calidad. Y finalmente, no podríamos nosotros pensar en un aseguramiento de la calidad si no hacemos importantes transformaciones en los modelos de planificación en la universidad. Planificar diferente es una obligación para gestionar también diferente a la universidad. Terminaría esta muy breve intervención señalando que la universidad hoy más que nunca tiene que ver y pensarse hacia el futuro, decidiendo y tomando las acciones del presente, pensando en las repercusiones que vamos a tener hacia el futuro. Pero en el caso de nuestra universidad, también mirando el pasado, que es el que nos permite realmente tener esa seguridad del cumplimiento de nuestra misión y visión institucional. La visión y misión de la institución siguen siendo vigentes aún cuando estemos a las vísperas de cumplir 50 años. Sin embargo, es hoy más que nunca urgente que pensemos la universidad para los próximos 50 que nos toca ahora por recorrer. Así es que de verdad que muchísimas gracias a don Pablo, a don Gilberto, también muchísimas gracias a don Carlos, que nos van a estar acompañando en este ratito, a las personas que nos observan y a las personas de la vicerrectoría también que nos han coordinado esta actividad. Yo les decía al principio que estrictamente me tengo que retirar por atender un asunto de urgencia mayor para la universidad, que es el cierre del presupuesto. Si no, créanme que encantado estaría de acompañarles el resto del día. Siéntanse en su casa, ya lo es de por sí, aún en la distancia, y muchas gracias nuevamente por tanta disposición y tanta generosidad de seguir compartiendo y aportando para el futuro de la educación de nuestro país y en lo particular de nuestra queridísima Universidad Nacional. Muchas gracias, José Carlos, a usted también. Gracias, don Francisco. Recordemos que este foro virtual Retos de la Educación Superior ante el ingreso de Costa Rica a la OCDE, una puerta al desarrollo, se origina, entre otras cosas, porque recientemente Costa Rica ingresó como país número 38 en la organización, en un proceso largo que tuvo sus primeros pasos hacia el 2012 y que se abrió, por decirlo de alguna forma, el inicio del proceso ya con un expediente en la organización a partir del 2015. Y no es sino recientemente, cuando podemos, hacia marzo del 2020, cuando se nos da ya el visto bueno para ingresar. Pero el camino en sí mismo, y es que es importante hacer referencia a este, implicó, no más para entrar, el envío de cerca de 14 proyectos a la Asamblea Legislativa para aspirar al ingreso formal. Y durante el proceso, y a partir de observaciones que la OCDE planteó, se elevaron, digamos, a la misma Asamblea Legislativa algunos proyectos de los cuales ya son ley, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como otros referidos a la derogatoria de instituciones no funcionales y al referendo de la contratación de la administración pública. Este proceso, obviamente, es un proceso que ha generado una serie de expectativas, preocupaciones. Pienso que se empiezan a generar algún tipo de mito o preconceptualizaciones de lo que es este vínculo y esta relación. Recordemos que en América Latina solo México, Chile y Colombia recientemente son parte, y que Costa Rica es el primer país de la región centroamericana en que ingresa. Y que ciertamente, digamos, a lo largo del periodo de trabajo, como en la actualidad misma, las personas han generado una serie de preguntas y preocupaciones que de alguna manera queremos afrontarlas en la exposición del día de hoy o en el periodo de preguntas. La mecánica será la siguiente. Habrá una presentación de cada una de las personas invitadas por 15 minutos. Posteriormente haremos un tiempo para hacer algunas preguntas con un nivel de respuesta de 5 a 7 minutos según sea la ocasión.
y de esa forma pues podemos al final hacer algún tipo de cierre o conclusivo sobre esta temática tan importante. Y pues vamos a comenzar con la exposición de don Pablo Santiago, quien es precisamente representante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Don Pablo Santiago es el jefe de la División de Asesoramiento e Implementación de Políticas en la Dirección de Educación y Habilidades de la OCDE. Asume un papel de liderazgo en la provisión de asesoramiento basado en evidencia sobre políticas educativas para los miembros de la OCDE y otros países asociados, tanto colectiva como individualmente, en todos los sectores de la educación. Don Pablo Santiago se unió a la OCDE en el año 2000. Como analista en la Dirección de Educación y Habilidades, asumió la responsabilidad de una serie de revisiones comparativas de la política educativa en gran escala, que cubren áreas como la política docente, política de educación terciaria, evaluación educativa, uso de recursos en la educación escolar y financiamiento de la educación. Este trabajo ha generado líneas políticas de la OCDE, marcos analíticos integrales, desarrollo para futuras recopilaciones de datos, así como una gran cantidad de información sobre las prácticas en los países. También ha dirigido revisiones de políticas docentes, políticas de educación terciaria, políticas de evaluación educativa y uso de recursos escolares en más de 25 países, incluyendo México. Él tiene un doctorado en economía de la Universidad de Northwestern University. Don Pablo Santiago, nuevamente bienvenido y tiene usted la palabra. Buenos días a todos en Costa Rica. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar hablando de este tema con ustedes. Quiere decir que en realidad vamos a estar trabajando más con Costa Rica en los próximos años. Y efectivamente me gustaría, estoy ahora compartiendo la pantalla. Espero que la vean, mi presentación. Entonces estaba diciendo que efectivamente es un gusto en este proceso de adhesión que anticipamos que vamos a trabajar con Costa Rica bastante más. Y entonces para mí es un gusto poder compartir este momento con ustedes e iniciar este diálogo también con el sistema educativo de Costa Rica. Solo un pequeño detalle personal. Yo no sé de habla española, espero que me van a entender, soy portugués, pero espero expresarme suficientemente bien para que me consigan entender. Entonces lo que voy a hacer es dentro de lo que está pedido para este webinar, está dividido en esencialmente 4 partes muy cortitas. La primera es un poco elaborar sobre la misión de la OCDE. La segunda parte será hablar más de educación superior y ciertos desafíos importantes que todos los países de la OCDE enfrentan. Después hablar también un poco de nuestro diagnóstico sobre la educación superior en Costa Rica de manera muy breve y terminar un poco con el conjunto de trabajos que estamos haciendo actualmente en educación superior, caso Costa Rica esté interesado a involucrarse y seguir esos trabajos. Entonces, primero una primera parte más sobre la misión de la OCDE para que se entienda un poco la naturaleza de la organización. Primero es esencialmente una organización intergubernamental donde los gobiernos trabajan en conjunto para compartir experiencias y buscar soluciones para problemas comunes. Es una organización de países más desarrollados y nosotros en conjunto lo que hacemos es un poco como ser un think tank de políticas públicas dentro de muchos dominios de políticas públicas. El objetivo es ayudar a los países en conjunto a desarrollar e implementar políticas públicas que sean basadas en evidencia y que mejoren la vida de las personas en general. Nuestro lema en la organización es mejores políticas para una vida mejor. Entonces la idea es también asegurar que esas políticas públicas sean desarrolladas con base en la evidencia que existe. En el mundo existen muchos académicos, muchos investigadores y muchas personas con mucha experiencia de desarrollo de políticas públicas. Nosotros lo que queremos es aprovechar a lo máximo esa experiencia, las buenas prácticas y asegurar que
el desarrollo de política pública es basada en evidencia y no tanto en cosas como ideología, por ejemplo. Es una organización que tiene 37 miembros. Solo para hacer una pequeña corrección a lo que dijo el don José Carlos, está muy cerquita de la adhesión, pero Costa Rica formalmente todavía no es parte, pero se espera efectivamente que sea el miembro número 38. Tenemos muchos países de Europa, 26 de Europa, de América Latina esencialmente Chile, México, Colombia y próximamente Costa Rica. También los vecinos Canadá y Estados Unidos, y después también la Asia con Corea, Japón y Nueva Zelanda y Australia en Pacífico. Pero además de trabajar con los países miembros, la OECD en realidad trabaja con muchos más países. Trabajamos con países no miembros y en el todo trabajamos con 120 países. Estamos basados en París, tenemos cerca de 3.000 funcionarios que trabajan en muchos dominios, pero trabajamos en conjunto con los países, es decir, que tenemos comité de expertos y representantes de países en comités especializados y es con ellos que hacemos el trabajo en conjunto. Tenemos unas funciones esenciales. Un punto importante en términos de la organización en su naturaleza. No somos una organización como el Banco Mundial. No tenemos dinero, no distribuimos, no hacemos préstamos, así que tampoco imponemos cualquier tipo de política a través de modos de financiación. Tenemos esencialmente un rol de soft policy, es decir, primero desarrollamos instrumentos para poder medir desempeño. Un buen ejemplo es la prueba PISA de los alumnos de 15 años, en que Costa Rica participa, entre muchos otros, que permite comparar desempeño entre países. Desarrollamos también datos comparativos, por ejemplo, sobre la financiación de la educación superior, y nuestro rol es asegurar que esas estadísticas de esos datos sean comparables de un país al otro. También analizamos políticas públicas en los diferentes países en un contexto comparativo y el objetivo último es formular recomendaciones para la mejora de políticas públicas. Pero un punto importante es que nosotros no tenemos, vamos al punto de dar recomendación a los países más cuando el país nos los pide. Es decir, no tomamos la iniciativa para intervenir dentro del desarrollo de políticas públicas de los países sin que el país lo pida expresamente. Hacemos recomendaciones más globales, que no sean específicas de los países dentro de nuestros informes comparativos. Hay una variedad muy grande de políticas públicas, obviamente educación, pero trabajamos esencialmente en casi todos los dominios de gobernación de los países: energía, agricultura, tecnología, ambiente, fiscalización, desarrollo, esencialmente en todos los dominios de intervención pública. Y tenemos nosotros también una dirección de educación donde se hace el trabajo de educación. Otro aspecto importante en el trabajo de la OCDE es esencialmente el aprendizaje entre pares. El compartir buenas prácticas y también toda la presión que viene de trabajar entre países. Es decir, cuando uno mira y hace benchmarking, hay una presión entre pares que también existe. Pero en términos de policy no hay una intervención directa. Hay como un soft policy. Todo lo que nosotros hacemos es consejo. Y los países hacen lo que quieren con ese consejo. Es decir, esencialmente nuestra misión, por ejemplo, en informes de educación, es asegurarnos que desarrollamos análisis, aportamos las experiencias de otros países y analizando la situación del propio país, ofrecemos recomendaciones que tienen en cuenta el contexto propio específico del país. Pero son recomendaciones y el país después la implementa lo que quiere de esas recomendaciones. Nosotros no volvemos para monitorear lo que sea, a no ser que el propio país lo pida. Esto como introducción a la misión y a la naturaleza de la organización. Ahora voy a entrar más dentro del tema propiamente de la educación superior, primero hablando de desafíos muy generales de educación superior. Es importante que les diga que es una presentación muy corta, entonces son
desafíos, tres desafíos importantes en este momento. Un primero tiene que ver con la misión de la educación superior y su relevancia. Entre sus varias funciones, una de ellas es asegurar que los estudiantes obtienen conocimientos y habilidades adecuadas para la vida profesional. Entonces, esa es una preocupación creciente de los gobiernos, sobre todo que los mercados laborales cada vez más cambian muy rápidamente y es necesaria una adaptabilidad de la parte de la educación para seguir. Esta gráfica esencialmente muestra las tasas de empleo y muestra la ventaja comparativa de tener educación superior en términos de tasas de empleo. Podemos ver que para Costa Rica efectivamente hay una ventaja de tener educación terciaria relativamente a educación secundaria. Pero es interesante que cuando miran el lado izquierdo de la gráfica, hay algunos países donde las tasas de empleo en realidad son más grandes para educación secundaria de orientación profesional. Y eso es muy interesante porque realmente nos muestra uno de los desafíos actuales es la relevancia para el mercado laboral. Y muchos países están desarrollando, por ejemplo, programas de ciclo corto, de 2 años, por ejemplo, exactamente para adecuar y tener unos programas con más orientación profesional dentro de la educación superior. No es el caso todavía tanto de Costa Rica, pero efectivamente esa preocupación ya existe. Un segundo aspecto, y como sería esperado, tiene que ver con la financiación, cómo movilizar recursos suficientes y utilizarlos de manera eficiente, equitativa, inclusiva. Una primera parte son los recursos que pueden venir a educación superior. Hay presiones en todos los sistemas, el número de alumnos está aumentando, no hay recursos públicos para cubrir todo. Además, hay prioridades que incompetencia, por ejemplo, como le refirió el señor rector, la educación preprimaria, cada vez más en los países es una inversión que hace sentido y más recursos van a esa inversión. Ahora también mayor inversión en pensiones en muchos países y también en salud, como en el caso de la pandemia por la cual estamos pasando. Entonces hay muchas competencias y hay realmente preocupaciones en muchos países sobre la sostenibilidad de la financiación. Otro aspecto tiene que ver con la distribución de los recursos en educación superior por las diferentes instituciones, pero también por los estudiantes. Entonces hay que buscar modos, por ejemplo, de desarrollar modos de distribución, como a través de una fórmula de financiamiento para que las instituciones tengan incentivos para alinearse con los objetivos de los países y su desarrollo. Otro aspecto es también asegurar que hay recursos para promover la participación de alumnos de contexto más vulnerable que están menos representados en educación superior. Un tercer aspecto que fue también bien enfocado en la presentación del señor rector tiene que ver con la transformación digital de la educación superior, que fue una necesidad muy súbita durante la pandemia. Esta gráfica esencialmente es una encuesta a instituciones de Estados Unidos sobre si fue exitosa la transición durante la pandemia a la enseñanza a distancia. En el todo vemos que la mayor parte de las instituciones estuvo relativamente bien en términos de esa transición. El R-1 son las instituciones de investigación, los enterprise son las universidades para lucro. Pero en el todo vemos que hubo bastante facilidad. Y este es un tema también importante teniendo en cuenta la tendencia que existe en educación superior para la oferta de microcredenciales, que es cada vez más popular, plataformas tecnológicas que están ofreciendo cursos cortitos, pero que son ya bastante demandados en el mercado laboral. Y también hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el costo de la enseñanza a distancia, qué implicaciones tienen en términos del desarrollo de los propios académicos, y también temas que tienen que ver con la inequidad de acceso a recursos digitales por la parte de los estudiantes, y también qué cambios implicarían en términos de pedagogías dentro de las propias instituciones de educación superior. Entonces hay un conjunto de desafíos dentro de este tema de la transformación digital. Muy rápidamente también voy a hacer un corto comentario sobre nuestro diagnóstico de la educación superior en Costa Rica. Está basado
en nuestro informe de hace 3 años, que es un informe sobre educación. Son informes que hicimos dentro del proceso de accesión de Costa Rica a la OCDE, y tenía un capítulo también de educación superior. Entonces, lo que voy a decir ya tiene 3 años. No tiene en cuenta, obviamente, los desarrollos que hubo mientras. Un primer aspecto tiene que ver con la gobernanza y tener una estrategia de largo plazo, una visión de largo plazo para el sistema. Claramente, y esta es una de las ventajas de trabajar con la OCDE, es efectivamente poder comparar con otros países. Entonces, nuestro equipo que ha venido a Costa Rica a hacer este estudio puede más fácilmente sorprenderse con las prácticas que existen en Costa Rica. Y en esta situación en particular de la gobernanza del sistema, es verdad que la gobernanza de la educación superior en Costa Rica está muy fragmentada, es decir, las instituciones públicas tienen su propio sistema de autorregulación, y a través del CONARE, y al mismo tiempo también hay una separación de la gobernación de las instituciones privadas a través del CONESUB. Y eso hace mucho más difícil tener una coordinación al nivel del sistema que tenga en cuenta la coherencia de programas entre los dos diferentes subsistemas, en términos de alineación, en términos de metas en el sistema. Entonces, no es solamente la fragmentación, pero también el hecho que la gobernación es hecha por las propias instituciones que tienen intereses instalados y no tienen necesariamente el incentivo para alinearse al uso del gasto público para el desarrollo, para interés público nacional y su propio desarrollo del país. Entonces hay una necesidad de un enfoque mucho más sistemático y estratégico para la planificación y asegurar ese alineamiento con metas para el desarrollo económico y social del país. Entonces, esa necesidad implica también constituir una institución permanente que pueda desarrollar esa visión y después monitorear su implementación. Un segundo aspecto tiene que ver con la reforma del financiamiento de la educación superior. De nuestro punto de vista, el sistema actual de financiamiento universitario no es sostenible y no responde necesariamente, no es equitativo necesariamente, y no responde a las necesidades del mercado laboral en términos de dar los incentivos para el desarrollo de programas que se adecúen a las necesidades de ese mercado laboral. La financiación de educación general en términos de Producto Interno Bruto en Costa Rica, por protección, como sabemos, de la Constitución, es bastante alta comparada con otros países de la OCDE, y eso también es el caso del gasto público en educación superior, en porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero hay crecientes necesidades, el sistema se está expandiendo y hay crecientes necesidades para el gasto preescolar, por ejemplo, pero también asegurar que hay más recursos para la participación de alumnos más de orígenes más vulnerables. Entonces nosotros lo que decimos es que hay que pensar, reformar y lanzar un debate para desarrollar un nuevo sistema de financiación universitario que tenga en cuenta el hecho de la sostenibilidad, que probablemente podrá implicar un aumento regulado de las tarifas de las universidades públicas, pero también un sistema de becas y préstamos nacionales que esté más basado en la necesidad del alumno, necesidad financiera, y que esté más asociada a la calidad de los programas, a su acreditación. Y por otro lado, también la necesidad de desarrollar fórmulas de financiación de las instituciones públicas para asegurar que también hay transparencia en términos de la transferencia del gasto público para cada una de las instituciones. Finalmente, el tercer elemento tiene que ver con la calidad y mejorar la transparencia dentro del sistema. Un primer aspecto tiene que ver con las instituciones privadas, en que el CONESUB ya tiene un rol más alargado ahora en términos de mirar su calidad y los estándares mínimos, pero nosotros nos gustaría ver un rol más expandido para asegurar calidad mínima de esos programas en las instituciones privadas y un sistema de inspecciones también. También considerando el sistema en su todo, la necesidad de ampliar la cobertura e impacto de la acreditación. La acreditación del SINAES
tiene credibilidad, es un buen sistema, pero cubre muy pocos programas en este momento y debe ampliarse y asegurarse que la financiación pública solo va a programas de calidad reconocida y acreditados. Se deberá también reforzar el propio proceso de acreditación, en particular con el desarrollo de indicadores de desempeño y publicando los reportes de acreditación. Y finalmente, la necesidad de desarrollar un sistema nacional de información a través de la creación de un órgano independiente para recopilar, analizar y diseminar esa información, que puede tener, por ejemplo, información sobre el éxito en términos del mercado laboral de los egresados de la educación superior, y que esa información se torne pública. Esto es muy rápidamente, de una manera muy macro, nuestro diagnóstico sobre la educación superior en Costa Rica. Finalmente, solo una última transparencia sobre nuestro trabajo actual. Estamos trabajando dentro de la educación superior en varios dominios. Los dominios de la utilización de los recursos en la educación superior, no solamente la parte de financiación, pero también la organización de los recursos humanos. También estamos trabajando en un proyecto sobre la relevancia para el mercado laboral de la educación superior. También hacemos informes específicos de país para revisar sus propios sistemas de educación superior, como los ejemplos que podemos ver en la pantalla. Y también trabajamos sobre el desarrollo de datos y tenemos encuestas de políticas públicas para, por ejemplo, saber cómo funcionan los sistemas de financiación dentro de los diferentes países. Y ahora hay toda una nueva área que no está aquí en la pantalla, que tiene que ver con la transformación digital y todas sus implicaciones para la organización de la educación superior, y estamos pensando también trabajo en esa área. Y así concluyo esta presentación, y solo para decirles que también pueden tener acceso a muchos materiales sobre nuestros trabajos de educación superior a través de estos enlaces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Pablo Santiago por su presentación. Sin duda alguna enriquece nuestra percepción y además nos alienta, digamos, a pensar algunas cuestiones que sería importante ampliar más adelante. Seguidamente, continuando con esta reunión, quiero presentar al doctor Gilberto Alfaro Varela. Él es graduado de la Universidad Estatal de Florida con un doctorado con especialidad en educación científica y de la Universidad de Harvard con un máster en educación. Su formación inicial la realizó en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional en las áreas de química y pedagogía. Cuenta con formación profesional en gestión de calidad de educación universitaria ofrecida por la Universidad de Kassel, Alemania. Actualmente jubilado del Magisterio Nacional y colabora con proyectos educativos en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Por 27 años fue profesor de la Universidad Nacional en la Escuela de Química, desde donde colaboró en procesos de formación científica con estudiantes de diferentes carreras en las áreas de las ciencias, además de cursos de química para la carrera de química industrial y otras carreras. Fue parte de los equipos académicos encargados de la formación docente en las áreas de ciencia general y química, y formó parte de equipos que desarrollaron proyectos universitarios en diferentes campos con fondos de cooperación internacional. También fue parte de diferentes procesos de mejoramiento de calidad de la educación universitaria en el ámbito nacional y centroamericano. Participó en procesos de capacitación a docentes universitarios y participó también en procesos y acciones universitarias que fomentaron el sistema educativo universitario costarricense. Por 3 años fue director de la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad Nacional y por 18 fue profesor a tiempo parcial del doctorado en educación de la Universidad de Costa Rica en el área de investigación educativa. Por 1 año fue miembro del Consejo Nacional de Acreditación de Costa Rica, SINAES, y por 2 años fue director ejecutivo de ese sistema. Ha servido como par evaluador internacional en procesos de acreditación institucional en varias universidades de Colombia, y en agosto del 2018 ofreció una capacitación a la Comisión Nacional de Educación Universitaria en Kenia, África,
sobre procesos de autoevaluación con fines de acreditación de agencias de calidad. Muchas gracias, don Gilberto, por estar con nosotros y tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación a ser parte de este panel que he titulado mi participación como capacidad del sistema universitario público para aportar al desarrollo nacional en el marco de este foro virtual sobre los retos de la educación superior, previendo el ingreso de Costa Rica a la OCDE como una puerta al desarrollo. Creo que es importante visualizarnos en este proceso, que es un proceso del cual de una u otra manera hemos sido copartícipes en la organización, en las evaluaciones, en los aportes de información, y que llega en un momento en el que el país debe tomar decisiones importantes y del cual las universidades han de ser actores clave para su desarrollo. Yo quisiera comenzar mi presentación ahora pensando en qué papel desempeñan las instituciones de educación superior en la sociedad. Quiero referirme, parafrasear a un autor que leí recién sobre el tema de la vinculación entre desarrollo y papel de las instituciones educativas. Me parece que es importante. Dice este autor más o menos como que ningún país puede llegar más allá de lo que las instituciones educativas del nivel más alto que tengan le hayan enseñado a pensar a su población. Me parece oportuno, pensando en el desarrollo del país a lo largo de estos casi 200 años de vida independiente, donde uno podría pensar cuáles fueron momentos críticos de toma de decisiones, incluida aquella decisión de la independencia. Creo que en cada uno de los momentos ha habido que tomar decisiones con la formación de la que se disponía. En algunas ocasiones, para aquella época de nivel secundario, después vino universidades, el papel que jugaron las escuelas normales en este país de desarrollar pensamiento en esas escuelas, hasta volver a tener una universidad y un sistema universitario por el cual hemos transitado. Entonces me parece que es importante tener presente cuál es la contribución que las universidades hacen como las instituciones del más alto nivel para que el país vaya por donde vaya. Creo que somos críticos cotidianos de lo que pasa en el país de una u otra manera y siempre la tentación es preguntar de dónde se graduaría esa persona que está tomando esa decisión. A veces decimos, ojalá dijera que sea de la que yo trabajo, pero otras veces es, ojalá que no sea de aquí. Entonces tenemos que estar alertas ante esas situaciones. Ahora, teniendo en cuenta esto y ante este proceso del cual venimos hablando de ingreso de Costa Rica a la OCDE, yo me pregunto desde dónde nos asumimos participantes en las universidades de países de la OCDE. Creo que es importante vernos no en un mundo aislado, sino en un mundo conectado, del cual muchas veces podríamos nosotros estar partiendo de prejuicios que nos podrían llevar a pensar que desde una organización alguien nos quiere imponer un modelo ajeno a nuestro esquema de desarrollo, que los demás quieren saber lo que nosotros hacemos y llevárselo para el beneficio de otros, que se aprovechan de nuestras capacidades, que tenemos capacidad, que no tenemos capacidad para trabajar juntos y que es mejor no exponerse a situaciones como esas. Creo que estos son elementos de ese discurso muchas veces que se opone al ingreso a organismos de los cuales nosotros mismos hemos pedido el interés o hemos tenido el interés de participar. Yo quisiera posicionarme desde la perspectiva de las oportunidades, pensando en que como universidades tenemos a disposición el saber colectivo de la humanidad. O sea, como universidad no estamos al margen de ningún conocimiento que se haya generado en el mundo, porque la universidad como tal es cuidadora de ese potencial y de ese recurso. Nuestras capacidades siempre se complementan y aportan en campos específicos que están a nuestro alcance. Siempre hay un complemento entre nuestras capacidades y las capacidades de otros, y en el conjunto de las universidades del mundo siempre nos reconocemos como universitarios unos y otros. Y creo que eso es fundamental
cuando nosotros pensamos en la oportunidad que tenemos de ser parte de un organismo en el cual la expectativa es y cómo, como instituciones, podremos relacionarnos con nuestros colegas paralelos en el desarrollo de las acciones que tenemos. Me parece que esto es fundamental tenerlo presente y que nosotros mismos evaluemos desde dónde estamos leyendo estas oportunidades que se nos presentan. Ahora, cuando nos hablan de la OCDE, estamos pensando en desarrollo del país. Y ese desarrollo del país muchas veces lo pensamos desde dónde veo yo elementos vitales que me digan que el país está en una clara ruta de desarrollo. Un país desarrollado tiene claridad en la definición de sus políticas públicas. Creo que esta Paulo lo mencionaba, es uno de los elementos vitales a considerar. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la política pública que tenemos en el país? ¿Cuáles son las oportunidades para el desarrollo sostenible de la sociedad? ¿Cuál es el máximo desarrollo o qué acciones desarrollamos para alcanzar el desarrollo máximo del talento humano y el bienestar de todos? ¿Cuáles oportunidades de empleo se están generando para las personas en el país? ¿Cuál es el cuidado del ambiente y el uso racional de los recursos? Creo que son elementos en los que uno dice, si este país está cuidando su ambiente y está haciendo un uso racional de sus recursos y su política pública está orientada en esta línea, podríamos decir que ese país tiene una ruta hacia el desarrollo que puede ser sostenible. Y considerándolo desde el punto de vista de las universidades, yo me hago la afirmación, es decir, para todo eso se requiere tener talento, contar con talento y desarrollo científico del más alto nivel en todas las áreas del pensamiento. O sea, no es posible desarrollar todas esas cosas si no contamos con el recurso humano adecuado para poder llevar a cabo ese desarrollo. Y ahí la función de las universidades es fundamental, si nosotros realmente queremos aportar al desarrollo del país. Ante esto, yo me pregunto cuáles son las demandas urgentes de la sociedad actual que requiere aportes de las universidades. Y nos encontramos con que, solo por usar dos ejemplos, el desarrollo sostenible que permita atender problemas como la pobreza, derechos humanos, eliminar la corrupción, la salud física y mental de la población, la reducción de pérdida de biodiversidad y el problema del cambio climático. Si nosotros nos enfocamos en esos aspectos, vamos a encontrar la necesidad de contar con aporte de las instituciones de educación superior. Y un elemento que es vital es aumentar el capital social y cultural del país. Un país que no cultiva su capital social y cultural es un país que no tiene claro el desarrollo al que hace. Entonces, desde ahí, de nuevo, veo el papel de las universidades actuando, contribuyendo al desarrollo del país. Ahora, ¿qué capacidades tiene el sistema universitario público costarricense para contribuir a estas demandas? A pesar de que, bueno, en esta presentación estoy enfocando únicamente el sistema universitario público, tenemos que reconocer que existen universidades de otro tipo en el país, pero aquí estamos enfocados en esta temática. Creo que es importante considerar el principio de autonomía y de libertad de cátedra que orientan el pensamiento riguroso, libre de ataduras de prejuicios políticos, religiosos de otro tipo, que orientan el quehacer de nuestras universidades. O sea, una universidad que tiene autonomía, una universidad que tiene libertad de cátedra, es una universidad que tiene oportunidad con creatividad para aportar al desarrollo del país. Creo que es importante el que no estemos desarticulados como instituciones. Pudiera ser un aspecto positivo o negativo, yo lo quiero ver como un aspecto positivo. El que las universidades estén articuladas y coordinadas en el CONARE nos da la posibilidad del máximo uso de los recursos que el Estado aporta para el desarrollo de las instituciones. Y por otro lado, el reconocimiento particular de cada una de las universidades que tiene particularidades y que debe de continuar desarrollándose institucionalmente. Si nosotros analizamos cada una de las instituciones y las vemos en su evolución particular, encontramos el valor que le ha agregado la universidad a su propio desarrollo,
pero también aportando al sistema como un todo. Y por otro lado, el contar con un sistema nacional de acreditación que está orientando procesos de calidad, me parece que eso nos conforma un conjunto de instituciones que tienen o han generado a lo largo de su historia capacidades para abordar. Por supuesto que como toda institución deben de mejorar, otras cosas se pueden hacer, pero con lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido casualidad, o sea, ha sido planificado intencionalmente para contribuir de la mejor manera posible al desarrollo del país. Yo quisiera visualizar solamente así y muy esquemáticamente, pensar que si nosotros ubicamos a nuestras universidades allá por los años 70, en términos de la calidad, hoy día con lo que entendemos de calidad, podríamos decir que duro nos tocó formar y trabajar en esas épocas, cuando las condiciones eran totalmente diferentes, de recursos, de formas y de experiencias, pero siempre se pensó que el sistema tenía que ir mejorando progresivamente. Nunca se pensó en una solución mágica al sistema, sino que siempre se pensó como un sistema que tiene que irse planificando progresivamente a largo plazo para llegar un día a tener mejores condiciones. Y por eso trazo en esta línea como esa visión de crecimiento progresivo de las universidades públicas costarricenses. ¿Cuál ha sido esa evolución en las universidades públicas de Costa Rica? Si uno piensa en el nivel de formación del talento humano que existe en las universidades hoy día y lo comparamos con lo que existía allá por los años 70, podemos decir que es prácticamente no comparable, pero que lo que tenemos hoy es consecuencia de lo que se planificó en aquella época. No fue casualidad que los niveles académicos fueran elevándose progresivamente. La formación que se dio, los requerimientos que se han ido generando son producto de esa planificación y de ese crecimiento progresivo del sistema. Me parece que hoy día el talento humano del que disponen las universidades está en capacidad de aportar muchísimo más que lo que se aportaba allá en los años 70, cuando apenas comenzábamos a desarrollar proyectos universitarios como los que tenemos hoy día. La infraestructura física y tecnológica disponible hoy día no es comparable con aquello que nos tocó vivir en los años 70, 80. Y esa tecnología de la que se dispone permite hacer muchos mejores aportes a la sociedad. La calidad de los programas académicos de hoy día han evolucionado, son diferentes, son mejores. La vinculación con la sociedad por medio de la investigación y la extensión o acción social tienen un impacto mayor. El nivel de intercambio de experiencia en el ámbito nacional e internacional y las vinculaciones personales e institucionales con universidades del mundo. O sea, si nosotros pensamos en el sistema universitario costarricense hoy día, pensamos en un sistema universitario que se reconoce en el mundo, que podemos hablar de ser identificados de una u otra manera por los medios que sea posible. Aquí pensaba la literatura reporta como el efecto Mateo hoy día, es decir, a los que más se les da, más se les pide. Bueno, aquí tenemos ahora el reto de la universidad es cuánto tenemos hoy día de capacidad para poder contribuir al desarrollo de la sociedad, cuánto nos han dado, cuánto hemos desarrollado y cuánto podremos seguir dando de aquí en adelante. Teniendo esas condiciones, yo me pregunto qué retos tiene la universidad pública costarricense entonces, ante esas situaciones. Yo creo que es fundamental fortalecer la gestión interna de largo alcance en las universidades, que promueva la participación, el liderazgo, la transparencia como ejemplos de servicio público y lucha contra la corrupción. Creo que las universidades han de ser los ejemplos fundamentales de cómo hacer servicio público y luchar contra la corrupción en todos los momentos. Aquí es donde se están formando los líderes del futuro. Aquí en las universidades están aquellos que llegarán a ocupar puestos en lugares donde eso debe ser tenido en cuenta. Dar prioridad a la gestión de un proyecto institucional sobre la gestión de periodos. No es posible cambiar a la universidad en un periodo de gestión de un rector. Hay que tener
una universidad pensada, como decía don Francisco, a 50 años plazo. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Cómo vamos a tener ese alcance cuando estemos ahí? Y cómo hemos ido trabajando progresivamente, no cuáles son las fracciones en momentos cortos que cada quien ha hecho. Por otro lado, fortalecer la oferta académica con programas de docencia, investigación y extensión o acción social que tengan un referente de desarrollo sostenible, que contribuya al aprendizaje colaborativo y permanente y que tenga un alto potencial de aporte al desarrollo académico y propuestas de solución a problemas nacionales. Creo que los programas académicos con un marco de desarrollo sostenible es posible ubicarlos en cualquiera de las áreas disciplinarias. Tenemos que hacer el esfuerzo, porque muchas veces hemos visto desarrollo sostenible como un problema de las ciencias naturales. El desarrollo sostenible humano, científico, tecnológico. Creo que ahí las ofertas académicas han de contribuir a eso. Por otro lado, asegurar condiciones de logro para el éxito académico de sus estudiantes, para alcanzar altos índices de retención y promoción que ayuden a evitar la desmoralización en el talento humano. Creo que es fundamental este aspecto. Tenemos muchas veces en las universidades, y creo que en las universidades públicas, recibimos estudiantes de gran talento que muchas veces no alcanzan a terminar sus programas para graduarse porque no hemos asegurado esas condiciones de logro de éxito académico. Estudiantes que se terminan o que se retiran a medio camino, estudiantes que no logran terminar sus tesis, estudiantes que no logran porque no hemos creado la condición de logro para que eso sea posible. Creo que un estudiante que no logra terminar un programa académico en el cual está, es un estudiante que se siente desmoralizado y poco puede aportar al desarrollo del país ese estudiante. Aquí me parece que es fundamental lograr que todos aquellos que vienen a la universidad se sientan bien atendidos, se sientan bien asesorados para poder salir adelante oportunamente. Para ir terminando, fortalecer los programas de intercambio académico que promuevan la movilidad de profesores y estudiantes como mecanismo para ampliar visiones de mundo e intercambiar saberes. Creo que la universidad pública costarricense tiene que estar más expuesta a el intercambio de profesores, al intercambio de estudiantes, a tener esa movilidad que nos dé la oportunidad de que vean que el mundo va mucho más allá de donde lo estamos viviendo nosotros en nuestra familia. Y fomentar el desarrollo de programas de grado y posgrado con alto potencial para atraer talento de diferentes partes del mundo que permitan dinamizar el pensamiento nuestro. Creo que Costa Rica tiene la posibilidad de desarrollar programas de altísimo nivel que podrían estar siendo el atractivo para gente que está en otras partes del mundo que quisiera venir a aprender aquí. Y eso lo tenemos que pensar, lo tenemos que promover y lo tenemos que crear las condiciones para llevarlo a ese nivel. Creo que estos retos nos ponen en la posición de tener mejores elementos para contribuir al desarrollo del país, para aportarle al país nuevos elementos que nos lleven a ser mejores como país, como ciudadanos y en general poder aportar al desarrollo de la humanidad, entre otros elementos que considero que hay que hacer. Y muchísimas gracias por este espacio y tendremos oportunidad de interactuar posteriormente. Muchísimas gracias al doctor Gilberto Alfaro Valera por su exposición. Sin lugar a dudas, vamos a retomar las conclusiones. Seguidamente tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Murillo Zamora. Él es costarricense, tiene un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Es catedrático investigador en la Escuela de Administración Pública de la UCR y de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Actualmente es representante del área de Ciencias Sociales al Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Fue director del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y también fue cónsul de Costa Rica en Miami, Florida, del 94 al 98. Es miembro de la Comisión Costarricense de Plataforma Continental, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en representación tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica. Sus libros más recientes, Diagramación, Seguridad e Inicio
Seguridad a inicios del siglo XXI, retos y desafíos en un sistema internacional transformado. Otro libro, Conceptualización de Relaciones Internacionales en un Mundo Transformado, en la Escuela de Relaciones Internacionales, 18. Otro libro, Costa Rica y el Derecho del Mar, una segunda edición de la UNED, 2017. Y del 2012, Política Exterior y Hegemonía y Estados Pequeños, los países centroamericanos y bálticos, en la 1 de la editorial de la Universidad de Guadalajara, 2012. Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos, por estar acá, y tiene usted la palabra. Gracias, José Carlos. Gracias a Paulo y a Gilberto por sus aportes que me sirvieron para enriquecer las notas que tenía para este webinar. No tengo presentación en diapositivas porque quiero retomar algunas ideas y complementar otras. Viendo el tema desde mi perspectiva, es importante diferenciar conceptualmente entre retos y desafíos, en el sentido de que retos yo los percibo como aquellas situaciones que conviene enfrentar porque ofrecen oportunidades, pero que si no se enfrentan, por supuesto, no van a generar beneficios, pero tampoco graves perjuicios, a diferencia de los desafíos que sin duda, si no se atienden, si no se confrontan, generarán efectos negativos importantes para el desarrollo. Y este concepto, desde mi perspectiva, es fundamental. ¿De qué desarrollo estamos hablando? Cuando hablamos del ingreso en trámite, como bien lo indicó don Paulo, de Costa Rica a la OCDE, pero ¿de qué desarrollo? Hemos estado en las últimas décadas muy centrados en los conceptos de desarrollo con un adjetivo, desarrollo sostenible, desarrollo humano, pero ¿cómo se logra implementar esos conceptos en la práctica, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de sociedades? Y en esto es fundamental entender cuando hablamos de la OCDE y su lema de generar mejores condiciones de vida para la gente a través de buenas prácticas, de buenas políticas públicas, estamos pensando no solo en el país, sino en la gente como el beneficiario del desarrollo. Hay 5 aspectos que voy a puntualizar porque nos daría para mucho tiempo, algunos de ellos ya mencionados, que yo creo que son falencias que hay que pensar en este inicio del siglo XXI, en una Costa Rica que se ha vuelto cada vez más presentista, pero anclada en el pasado. O sea, pensando en la visión de que todo pasado fue mejor, muy arraigada en la cultura campesina, en las zonas rurales, y a veces uno lo escucha incluso en docentes en las universidades públicas en Costa Rica que añoran otros momentos que fueron importantes y sirvieron de base para lo que tenemos hoy, pero que ya deben servir como referentes, no para seguir anclados en ese pasado. Entonces, los 5 elementos son, primero, y el rector lo mencionaba en su intervención, planificación. Desde mi perspectiva, dejamos de planificar desde la década de 1970, cuando nació la Oficina de Planificación, una oficina pequeña en la administración Figueres Ferrer, hoy convertida en Mideplan, pero que evolucionó a un aparato burocrático muy complejo y hoy hemos olvidado lo que es la planificación. Y no es planificación para el próximo gobierno, es planificación de mediano y largo plazo. Eso es importante y ahí hay mucho que trabajar como sociedad y yo creo que las universidades tienen ahí un gran compromiso, no solo de planificar a lo interno, y ya don Gilberto lo mencionaba, pensar en la planificación para las próximas décadas, sino como país. El segundo aspecto, y José Carlos lo mencionaba en una intervención anterior, vivimos muy atados en materia de mitos. Y uno de los mitos relacionados
con el ingreso a la OCDE es precisamente la dicotomía que hay entre quienes dicen que la OCDE es la tabla de salvación. Aquello para quienes ya tenemos bastantes décadas a cuestas, sonaba a la pomada canaria que viene a salvarnos, que nos va a curar de todos los problemas que hemos acumulado durante décadas de reformas del Estado y del aparato gubernamental postergadas y que ahora se nos están acumulando en esta coyuntura. Y aquellos que ven en la OCDE una entidad casi que autoritaria que viene a decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. O sea, y ninguno de los dos extremos. Ni la OCDE es la tabla de salvación, ni la OCDE, ya don Pablo lo precisó en cuáles son las funciones de esta organización, de características particulares por ser un foro que no es quien impone, es todo, más bien una fuente de información. Tercer elemento importante, ¿cómo se formulan políticas públicas en Costa Rica? Se habla de la urgencia de la transparencia, de la participación ciudadana en conceptos como gobierno abierto. Y no solo a nivel de Estado. Es importante pensar en gobierno abierto a lo interno de las universidades. En ese sentido, la participación ciudadana no significa el integrar de lleno a toda la sociedad. Y aquí hay un gran aporte de la OCDE. Es el obtener información durante la fase de formulación de las políticas públicas, información lo más completa posible, y en ese sentido la OCDE ofrece la oportunidad de aportar información a través de estudios comparados, a través de estadísticas, a través de modelos cuantitativos y cualitativos para tomar decisiones en el proceso de formulación de la política pública. De igual manera está la fase de implementación de las políticas públicas. Se piensa en la mayoría de las organizaciones y entes públicos que implementar una política es emitir una directriz y olvidarnos de cómo se interactúa esa directriz con la gente, que es lo importante. Y donde las políticas públicas en Costa Rica fallan de manera significativa, y yo creo que ahí las universidades tenemos una tarea pendiente, es en la evaluación. O sea, finaliza el periodo de implementación de una política pública, hacemos un informe y asunto arreglado. No, hay que evaluar los resultados y revisar las tareas pendientes, las fases que no fueron cubiertas para poder mejorar en ese sentido. El cuarto elemento es calidad. Ya se ha hablado bastante de calidad, pero ¿qué entendemos en el caso de las universidades y mucho en el caso del país por calidad? ¿A qué calidad nos estamos refiriendo? ¿Cómo medimos la calidad? Y esto nos lleva, en el caso de las universidades, a la acreditación. Yo creo que hay que revisar el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Hay falencias importantes en el sistema que debemos revisar para actualizar, modernizar y ajustar a la actual coyuntura. Y dentro de las universidades, yo creo que en esta materia hay una tarea importante, que es la tarea de la evaluación docente. ¿Para qué sirve la evaluación docente al finalizar cada uno de los cursos? Esa información debe conducir a una toma de decisiones apropiada, pero también en los centros de evaluación académica. O sea, para la parte del régimen académico. Yo creo que ahí en todas las universidades públicas tenemos tareas pendientes, en algunas más que en otras. Y el quinto elemento es, vivimos mucho en este país en un archipiélago. Se nos creó aquel concepto propio de la mitad del siglo pasado de la Suiza centroamericana y que éramos diferentes del resto de Centroamérica, pero también a lo interno. En el fondo, cada una de las universidades que conforman CONARE es una isla en ese archipiélago conectadas a través de CONARE, pero desconectadas en muchas cosas. Y hay una serie de resistencias importantes que uno lo ve cuando labora en dos universidades, como es en mi caso, y formado en dos universidades costarricenses. Ahí hay tareas importantes. Ahora bien,
Yo creo que esto nos debe llevar, y ese es más que el reto, el gran desafío en este proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE como puerta al desarrollo, que es pensar en la universidad del siglo XXI. Y hay factores culturales que debemos atender. O sea, las encuestas sobre cuál es el ente público en Costa Rica con mejor percepción a raíz de la coyuntura de la pandemia ha demostrado que las universidades públicas ocupan una posición importante. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que percibe la gente, el ciudadano y la ciudadana, del rol de la universidad y de la contribución de la universidad a la sociedad? Y en ese sentido, destaco un elemento en común que tiene, aunque ya de hace varios años, el informe de la OCDE sobre la educación en Costa Rica, el capítulo de educación superior, y el informe del Estado de la Nación en materia de educación del 2019. Ambos tienen, entre otras coincidencias, un aspecto importante, que es que la actual coyuntura evidencia que si bien la educación en todos los niveles, o sea, el primario, secundario y terciario, ha sido clave en el desarrollo de Costa Rica, fue clave a finales del siglo XIX, cuando se declara la educación primaria gratuita y obligatoria, a lo largo del siglo XX, con el crecimiento de la educación secundaria y con el surgimiento de las universidades públicas en Costa Rica. Pero ese modelo de educación de la Costa Rica de los 2 siglos anteriores se agotó. Y en eso coinciden tanto la OCDE como el Estado de la Nación en esa materia. Ahí yo creo que hay que atender algunos elementos. En gran medida las universidades, y esto es parte ya no del reto, sino del desafío en el marco del ingreso a la OCDE, están desconectadas de los niveles primario y secundario. O sea, hay un concepto de educación más o menos vinculado entre la primaria y la secundaria, porque está a cargo del Ministerio de Educación Pública, pero el salto del nivel secundario al terciario, hay una brecha importante que no se ha logrado resolver. Otro aspecto es cuál es la cosmovisión del desarrollo que tienen las universidades públicas en Costa Rica. Yo la siento en este momento en gran medida desconectada de la estrategia de desarrollo del país. Mi pregunta es también, ¿hay estrategia de desarrollo país en este momento? O como hemos visto en esta administración, el Ministerio de Planificación ha venido bajo un esquema de prueba y error y en la mayoría de las iniciativas ha habido más errores que éxitos. Desde ahí es necesario, y es una necesidad urgente, revisar y replantear el concepto de la educación superior en Costa Rica, y ya don Gilberto lo mencionaba, o sea, de cómo vincular a las universidades costarricenses para conectarlas con el mundo. Hay que revisar el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas de educación en Costa Rica, y a lo interno de las universidades, de las políticas que como ente público también son políticas públicas, en un área específica, pero políticas públicas. Hay un elemento importante en el estado de la educación del 2019 que es el sexto mensaje, que es la necesidad de que la innovación sea un elemento básico en la educación superior para ampliar la oportunidad de los y las jóvenes costarricenses y enfrentar con éxito los desafíos de la cuarta revolución industrial. Y ahí yo me encuentro con que la mayoría de las unidades académicas, de las carreras y de los cuerpos docentes están muy aferrados a una zona de confort y no quieren enfrentar esos retos y desafíos, porque estoy muy bien, yo sé lo que enseño y es el mismo curso de hace 20 años, como si el mundo no se hubiera transformado,
cuando tenemos 3 décadas de una transformación que a veces no hemos dimensionado en toda esa magnitud. Me lleva a algunas preguntas que yo diría claves. ¿Para qué se está educando a los y las costarricenses del futuro? O sea, ¿para qué estamos hoy en las universidades formando a esos y a esas jóvenes que van a asumir una pesada carga? Ya traían una pesada carga con lo que yo decía del proceso de reforma postergada desde la década de 1980 en Costa Rica, pero se suma toda la carga de la pandemia. Y se suma la carga de esa larga huelga del 2018. O sea, en el próximo año y los próximos 5 años vamos a recibir, lo digo en calidad de docente, en las universidades costarricenses a generaciones de estudiantes con grandes falencias. Estamos en las universidades preparándonos para este paso y confiando como miembros, de llegar a ser miembros plenos de la OCDE con todas las oportunidades, porque no se trata de que la OCDE diga fallaron en tal cosa, pero no tomamos conciencia. Segunda pregunta, ¿cuán desconectadas están las universidades costarricenses, las universidades públicas en particular, de la educación primaria y secundaria? Tercero, ¿cuán profunda y ancha es la brecha evidenciada? No es que no existía, pero la pandemia la ha evidenciado en educación entre lo urbano y lo rural, entre lo público y lo privado. Y ya don Pablo mencionaba la situación de las universidades privadas en Costa Rica. Y sobre todo las brechas entre las distintas comunidades, incluso comunidades étnicas, comunidades en términos de construcciones espaciales entre las distintas zonas del país. En cuarto lugar, ¿qué va a pasar en Costa Rica? Lo hemos pensado y es un problema de planificación cuando haya más escuelas sin estudiantes, como ya estamos, escuelas primarias que ya han sido cerradas porque no tienen estudiantes. Y mi última pregunta, ¿cómo enfrentarán las universidades, las 5 universidades de CONARE, las falencias generadas por estas prolongadas ausencias de las aulas? En ese sentido, yo creo que tenemos que tomar conciencia, primero, de revisar, y esto es que yo digo cuando lo he mencionado en algún foro universitario es complicado, de revisar si todas las carreras son prioritarias en este momento. Es el problema de estas STEM o CETIN, Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas. Y termino con la necesidad de establecer con claridad el acceso, los mecanismos de acceso a la educación superior de alta calidad. Y esto es un problema de políticas públicas emergentes y persistentes en términos de oportunidades de aprendizaje para la formación profesional, pero hay que definir qué es lo que entendemos por formación profesional en la Costa Rica del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias al doctor Carlos Murillo Zamora por sus reflexiones. Ahora voy a plantear algunas preguntas que han estado expresándose en el chat de esta conferencia. La primera que identifiqué es de la académica Evelyn Chang. Y le pregunta precisamente a don Pablo Santiago de qué manera la OCDE coadyuva a sus países miembros en materia de educación en este contexto de pandemia. Esta sería una pregunta, don Pablo, que genera una académica. Marta, otra persona, no está el apellido, le pregunta a don Gilberto que está consciente que existe el CONARE y se pregunta cómo mejorar el trabajo colectivo entre las universidades. Y se pregunta cómo organizar una oferta académica para no duplicar esfuerzos y recursos. A mí me gustaría aprovechar también para
plantear algunos elementos. En el caso de don Pablo, cuando uno lee el diagnóstico que hace la OCDE sobre la educación costarricense, uno de los elementos, digamos, que podrían generar algún nivel de resistencia, conflicto, duda, preocupación, es la idea de que exista un ente superior, articulador del quehacer institucional universitario, público y privado, dirigido de alguna manera por el ministro o la ministra de Educación. Y esto en el contexto de un país como el nuestro, significaría, digamos, una intromisión directa de la política en la definición del quehacer institucional, que por un efecto de la Constitución de 1949 determina que las universidades, estando al servicio, obviamente, de la sociedad y el Estado, y con la finalidad de llevar a estadios superiores la cultura costarricense, digamos, esté al margen de los vaivenes de la política, de los intereses económicos y de los intereses extranjeros. Entonces, digamos, eso por el aprendizaje de que en muchos de nuestros países, frente a esa debilidad que algunas veces tienen los gobiernos y el Estado en ocasiones, se vuelve muy vulnerable a intereses contingentes. Entonces, bueno, ahí eso provoca una cierta tensión. Entonces, la pregunta es si a la hora de que ustedes hacen este tipo de estudios, hacen y siendo, digamos, entendiendo la coherencia de que a nivel educativo universitario existe una mayor articulación, el tema de la variable política y el tipo de formación social que se tiene, donde el peligro de la intervención de intereses ajenos, digamos, pueda desviar la finalidad última. Entonces, ¿cómo trabajan esa dimensión a la hora de atender el tema de la educación? Me parece que es una de las preocupaciones que podemos encontrar en el sistema. La otra pregunta que formularía, en este caso, a don Gilberto, digamos, tiene que ver con el tema de cómo poder reconstituir sobre la base de una mayor movilidad del recurso humano, nuevas posibilidades de la institucionalidad de educación superior pública para dar respuesta a los problemas más inmediatos que plantea la sociedad costarricense. Y junto a ello, ¿cómo usted visualiza el tema de la necesidad de un ente superior que regule tanto las universidades públicas como las privadas, en el contexto de la sugerencia que hace la OCDE? Y por último le plantearía, digamos, a don Carlos Murillo, digamos, a partir de sus reflexiones, ¿cuál sería la ruta para poder articular de una manera más sólida el desarrollo educativo general de la sociedad nuestra con el quehacer institucional? Porque a lo largo de los últimos años, cada vez que se negocia el FES, nosotros nos comprometemos a aportar más a la educación, pero efectivamente estos aportes todavía no se han materializado en una articulación más sólida. ¿Qué sugiere usted al respecto? Entonces, si les parece, comenzaríamos en el mismo orden que hicimos las exposiciones y comenzaríamos con don Pablo Santiago para que se haga referencia, si le parece, a las preguntas o temas sugeridos y cualquier otro aspecto que sugiera. Tiene de 5 a 7 minutos para desarrollarlas y si es necesario, pues ocuparé más tiempo. Adelante. Muy bien, muchas gracias a don José Carlos. Muchas gracias también por las intervenciones de don Gilberto y don Carlos, muy interesantes y un aporte complementar a lo que hice yo. En relación a la pregunta del ente arriba de las instituciones, obviamente que hay una parte histórica para explicar la gobernanza de educación superior en Costa Rica. Entiendo que
tiene que ver más la autonomía de las instituciones, de su autorregulación, que son dos cosas distintas. Tiene que ver con factores históricos y de no involucramiento de la política en educación superior, para ser más claro. Pero el riesgo de ese desarrollo histórico es que también las propias instituciones desarrollen sus propios intereses y que haya también una desconexión y una fragmentación de la gobernanza para no poder mirar, de manera a no poder mirar la organización del sistema en su todo. Y al mismo tiempo el riesgo que exista un aislamiento en relación a la sociedad. Hay un aislamiento y una protección en relación a la política, pero también el riesgo es que haya un aislamiento en relación a la sociedad y sus intereses. Lo que los otros países en la OCDE hacen es que garantizan la autonomía de las instituciones y la definen por dominios, como la utilización de los recursos, la contratación de académicos, obviamente la libertad de interpretación académica dentro de la autonomía de la investigación. Entonces hay toda una autonomía que es concebida, pero hay sobre todo, hay dos cosas importantes al mismo tiempo. Que primera es un cuadro de regulación en lo cual las instituciones tienen que desarrollarse. Y el segundo aspecto es la rendición de cuentas, que es una parte que está poco desarrollada en Costa Rica. Es decir, una cosa es tener autonomía, pero hay una obligatoriedad de rendir cuentas a la sociedad en general. En algunos países esto también implica tener gobernanza institucional que tenga representantes de las sociedades, es decir, que no sea solamente los actores internos de una institución que estén en la gobernanza de la institución, pero también actores externos como sabios o como representantes de la industria, etc. Entonces, hay diferentes maneras de establecer el concepto de autonomía, pero en casi todos los países de la OECD son acompañados por un cuadro de regulación que es hecho arriba de las instituciones, y esto también alineado con un plan de una visión para la educación superior y cómo la educación superior contribuye para el desarrollo económico y social del país. Y es ese desarrollo que después es evaluado en términos de rendición de cuentas. Entonces, esencialmente la autonomía en Costa Rica no está acompañada de esa rendición de cuentas y también de la visión de un sistema como un todo, que tiene muchas implicaciones en términos de utilización de los recursos de manera bastante ineficiente. Entonces, esa sería la pregunta que tiene que ver con la gobernanza. Muy rápidamente, la pregunta también que hizo de la colega, creo que Evelyn, sobre la pandemia. Es verdad que la pandemia también nos atrapó de sorpresa también en la OECD, y es verdad que nosotros, por naturaleza de nuestro trabajo, que toma tiempo porque es estudio, es análisis, es desarrollo de datos, no tenemos tiempo obviamente de inmediatamente tener recomendaciones explícitas e inmediatas para la pandemia, pero lo que hicimos fue esencialmente movilizar los conocimientos que ya teníamos de ciertos dominios, por ejemplo, cómo utilizar las técnicas digitales de aprendizaje, y las resumimos en publicaciones de manera a ayudar a los países a adaptar ese tipo de pedagogías. Otro aporte fue compartir información entre los países sobre lo que estaban haciendo, porque todos los países estaban en la urgencia y en realidad ni siquiera tenían tiempo de escucharnos o pedirnos opinión. Entonces hicimos varios webinars y reuniones para también asegurar que los propios países compartían experiencia. Voy a parar aquí por estas primeras preguntas. Hay un par de preguntas más para mí que había en el chat, pero puedo responder más tarde. Bueno, muchas gracias. Don Gilberto. Voy a iniciar con la pregunta que hace Marta sobre cómo mejorar el trabajo entre las universidades para el desarrollo de programas colectivos. Yo siempre he sido de la idea de que estos organismos que se crean, que tienen una trascendencia histórica, de la cual muchas veces perdemos nosotros la noción de dónde vienen, cómo surgieron, son organismos que requieren
contar con nuestra confianza en términos de somos nosotros mismos, ese organismo somos nosotros mismos. Aquí cuando se habla de CONARE, por ejemplo, hablamos de una organización que nos incluye a todos y que está al servicio de todos y que ha definido unas formas de interactuar comunes en un momento determinado según las circunstancias en las que están los programas. Creo que en el momento que nosotros evolucionamos y nos encontramos que un programa podría trascender el desarrollarse en una universidad o en otra o en todas colectivamente, es una cuestión de coordinación lo que nos hace falta. Si eso no estaba normado, lo que necesitamos es, bueno, ¿cuál es la propuesta que tenemos? ¿Cómo lo normamos? ¿Cómo lo regulamos para poderle dar seguimiento y poder evaluar la eficacia de los programas? Creo que muchas veces nos quedamos atados a lo que ya estaba predeterminado. Y en el mundo en el que estamos hoy día, hay cosas que cambian de un día a otro. Hay relaciones que establecemos en las que podríamos vincularnos entre una universidad y otra. Y aunque eso no estuviera regulado, no es irregulable el camino. Es cuestión de hacer la propuesta, traerla y llevarla a la instancia que corresponde. Entonces, me parece que no podemos pensar en una organización, en el caso de CONARE, como una organización estática que ya no tiene cabida para nada más. Es una organización que está en permanente construcción y que somos nosotros, los actores del sistema, los que podemos promover esas transformaciones en las normativas. Entonces, ¿qué le diría yo? Bueno, trabajen colectivamente, busquen los mecanismos, establezcan relaciones, formulen los proyectos y busquen cómo incluirlos dentro. Si no caben ya en la normativa que existe, bueno, hagamos la propuesta de cuál sería la normativa necesaria. Eso me parece que nos daría la visión de sistemas dinámicos, no cosas preestablecidas en las que ya no hay cabida para nada. Y ante esta situación, bueno, hoy día vemos con la pandemia cuántas cosas se han hecho que si hubiésemos tenido que pedir permiso hace un año para hacerlas, posiblemente todavía estaríamos en el trámite para que nos dieran el permiso para hacerlas. Y las tuvimos que hacer de un día a otro, sin pedir permiso a nadie, porque lo que urgía era seguir caminando en esa ruta. Bueno, ahora está. Entonces, tenemos en ese sentido la posibilidad de actuar en este tipo de experiencias, coordinando y desarrollando programas en ese esquema. La pregunta que hace José Carlos sobre cómo reconstituirnos y generar esa movilidad del recurso humano para atender los problemas nacionales. Creo que en los procesos de planificación de la universidad no puede verse al margen de la problemática nacional. Cada proyecto que se desarrolla, cada carrera que se desarrolla, cada proyecto de extensión, de investigación que se desarrolla, siempre tiene en la mirada al frente una población meta con quien quiere incidir en su proceso. Entonces, me parece que lo que hemos de rescatar del hacer de la universidad es que no perdamos de vista la población meta a quien queremos llegar y que seamos lo más efectivos en mantener ese vínculo y esa relación. Y esto nos puede suceder. Nos puede suceder en una carrera que puede haber tenido una gran trayectoria y un gran reconocimiento en un momento determinado, que con el transcurrir del tiempo pudiéramos perder de vista a quienes iba dirigida y terminamos haciendo una carrera rutinaria de esas que simplemente se dan porque ya está establecida. Y creo que eso no nos puede pasar. Don Carlos nos llamaba la atención sobre este problema de la planificación y esa planificación a largo plazo sin perder nunca de vista que íbamos para algún lugar colectivamente. Entonces me parece que ese recurso humano ha de estar siempre actualizado, siempre vigente y siempre con la mirada puesta en cuál es el propósito fundamental que se tiene con la acción académica que desarrollamos, porque siempre al final lo que tenemos es una población meta a la que queremos y con la que queremos interactuar para poder trascender en el hacer académico. Ahora, ¿cómo visualizar esta coordinación superior? Que yo creo que en el país somos quizás de los únicos en Latinoamérica que no tiene un ministerio de la educación superior. La gran mayoría tiene
o una sección en el Ministerio de Educación o una sección o un ministerio independiente sobre la educación superior, y creo que nosotros somos de los únicos que no lo tenemos, porque la Constitución así nos lo establece por todas las razones que sea. Pero me parece que la descoordinación entre el sistema público y el sistema privado no nos favorece en nada. Creo que eso lo que viene es a desgastar esfuerzos entre sistemas que perfectamente podríamos tener una coordinación de la educación superior que integre a los dos sistemas, donde universidades públicas y privadas puedan tener claridad de hacia dónde van, cuáles son los aportes que cada una está haciendo y cómo no duplicarse entre una y otra, haciendo cosas que perfectamente podrían ser complementarias sin que tengamos que estar en una discusión de si usted lo hace mejor que nosotros, porque todos lo tenemos que hacer bien, porque todos estamos obligados por calidad a hacer y desarrollar el trabajo de la mejor manera posible. Entonces, así como las universidades públicas han constituido este órgano de coordinación entre ellas para maximizar el uso de los recursos en principio, creo que todas las universidades perfectamente podrían hacer parte de esta discusión de a dónde vamos colectivamente, cuáles son las metas que tenemos y cuáles son los requerimientos de calidad a la que todos estamos sometidos para poder ser aceptados en el marco de este país que aspira a un desarrollo mayor cada vez, en el cual todos podamos contribuir a ese desarrollo. Entonces, me parece que toda aquella época de los años 80, 90, de los celos y esto, ya eso tiene que haber pasado, eso se tiene que haber resuelto, y hoy día hemos de estar en la madurez de poder decir, articulemos el sistema público y privado para que podamos realmente contribuir al desarrollo del país. Es la misión país la que ha de prevalecer y no las visiones reducidas de si yo tengo que defender. Creo que no nos estamos compitiendo por estudiantes. Cada universidad tiene a sus estudiantes. Lo que nos tenemos que asegurar es que logramos la calidad a la que se aspira a llegar. Y eso me parece que nos evitaría el problema, que no creo que sea un problema grave si lo que tenemos es, o sea, porque sería un problema grave crear más burocracia, decir ahora vamos a poner el Ministerio de la Educación Superior, o sea, tenemos un mecanismo de coordinación de la educación superior que da cuentas de por dónde va, qué es lo que está haciendo, cuáles son los requerimientos que se tiene, y que es ahí donde nosotros podríamos contribuir colectivamente. Muchas gracias, don Gilberto. Le damos la palabra entonces a don Carlos Murillo y luego habría una pequeña ronda de preguntas que están pendientes. Sí, adelante, don Carlos. Gracias, José Carlos. Yo me conecto a las dos respuestas que dio don Gilberto. Y para su pregunta, creo que para articular esto hay que dar un paso atrás. Hay que entender cómo se articula el Estado en Costa Rica, el aparato público y el aparato gubernamental. O sea, en este país existen más de 300 instituciones o entes públicos y cada ente público tiene sus órganos correspondientes. Y aquí tenemos un elemento que hay que reconocer. O sea, las universidades han abusado del concepto de autonomía. La autonomía universitaria tiene los 3 grados de autonomía propia de la administración pública. Es el único tipo de institución, al menos en Costa Rica, que lo tiene. Pero eso no convierte a las universidades en un mini archipiélago donde cada una de las 5 universidades públicas a su vez forma su propia isla y se niega a conectar. Y don Gilberto lo decía muy bien. Ya es hora de superar ciertas rivalidades. Y la competencia no está por cerrar cada universidad y decir, esto es mío. Es demostrando la capacidad y la calidad de la educación, la formación que da cada universidad. Ahora, una vez que se entienda
cómo se articulan los entes públicos en Costa Rica, cómo las universidades, como ese ente público con una autonomía muy particular, se conecta, por ejemplo, con el ICE, con la Caja, con el INS, con los ministerios, porque forman parte de una unidad que es Costa Rica. Entonces, el otro punto, y ya se ha mencionado, es ese desarrollo educativo. En gran medida está pensado, como yo lo mencionaba, entre primaria y secundaria por un lado, y desconectado aparece el tercer nivel. Y cuando uno ve en posgrado, y esto no es exclusivo de una u otra de las universidades estatales, que hay posgrados que durante 4 o 5 años no pueden abrir una promoción porque no hay suficientes estudiantes que ingresen a esa promoción. ¿Qué está haciendo ese posgrado abierto? Teniendo que cubrir los costos presupuestarios para mantenerlo. O posgrados que con grandes esfuerzos logran atraer a 10 estudiantes cada 2 o 3 años. Yo creo que ahí hay que revisar esto. Pero primero, el desarrollo educativo tiene que ser entendido como país insertado en el siglo XXI. Y el quehacer institucional debe ser entendido también dentro de la autonomía universitaria propia de la administración pública, pero como una entidad conectada. Entonces, la negociación, por ejemplo, del FES, no debe ser estrictamente en términos presupuestarios como se ha planteado en los últimos años. Un tira y encoge en si es X, Y o Z el monto que se le va a dar a las universidades. Porque hay un elemento clave y está tanto en el informe de la OCDE como en el del Estado de la Nación. El costo de la educación, permítanme decir costo, de la educación pública en Costa Rica y específicamente en la educación universitaria no está dando el rendimiento, la calidad, la eficiencia y la efectividad que debería darse con el monto que se está utilizando. Entonces, cuando se inicia la negociación del FES por ambas partes, no debería pensarse solo voy a la mesa de negociación para obtener más que el año pasado, sino ¿por qué quiero obtener más que el año pasado? Bueno, porque a 25 años plazo el resultado de esa inversión va a ser este. Y por parte del gobierno no es solo le voy a reducir respecto al FES anterior, sino porque quiero que en 25 años las universidades hayan hecho este aporte. Y cuando uno revisa, y este es uno de muchos ejemplos, toda la investigación que se genera en las universidades públicas y en algunas privadas, porque ahí hay otras privadas que definitivamente no deberían de existir por la calidad de los programas que imparten, uno se da cuenta que mucha de la investigación, del producto de la investigación, no sale, no de la universidad, no sale del instituto en donde se formuló la investigación. Se queda como un bien privado, aunque sea público, pero un bien privado de ese instituto. Y a veces cuando yo he tenido que hacer recuentos de si hay información, alguien me dice, sí, eso se investigó hace varios años. ¿Dónde está? No, es que ese es un informe del instituto y de la persona que realizó la investigación, pero con fondos públicos. Por eso yo creo que el trabajo de articulación es una gran tarea y hay que dar ese paso atrás, José Carlos. Voy a leer las últimas preguntas para que hagamos una última ronda y terminemos con las respuestas. Una es de Mario Morúa y pregunta si desde la OCDE existen implicaciones en cuanto a formulación e implementación de políticas orientadas al mejoramiento y modernización de la gobernanza universitaria. Otra de Fabián Garrido que dice si además del SINAES la OCDE recomienda alguna certificación internacional que deban cumplir las escuelas de las universidades estatales que puedan tener una mayor jerarquía en educación superior. Me refiero que además, si además del SINAES la OCDE recomienda otra certificación internacional.
Un anónimo dirigido a don Pablo Santiago dice que sí, desde la perspectiva de la evaluación y de la importancia de la evidencia, cuáles han sido las fuentes documentales para tener evidencias de la educación superior costarricense. Y dos más. Bueno, perdón, el mismo anónimo dice, los estudios del estado de la educación son muy importantes, pero no son exhaustivos. Hay mucha producción desde la coordinación universitaria estatal que pasa debajo del radar. Sería importante saber de dónde y de quiénes obtienen la información. Muchas gracias por la atención. Y por último, Maureen Aragón Redondo plantea, quisiera saber si el ingreso de Costa Rica a la OCDE tendrá efectos en la autonomía de las universidades públicas costarricenses en cuanto a aspectos económicos, curriculares o de otro tipo. Entonces, le damos la palabra inmediatamente a don Pablo Santiago. Son varias preguntas, pero bueno, a ver cómo podemos resolver esto. Muchas gracias, don José Carlos. Muy rápidamente, porque estamos llegando al tiempo y creo que tal vez los colegas también quieran decir algo. Sobre la pregunta de la gobernanza universitaria, el informe sobre Costa Rica no entró. Me imagino que la pregunta es más sobre la gobernanza de las instituciones individualmente y no tanto del sistema. No hemos hecho grandes consideraciones, pero tiene relación con el tema de el alineamiento con los intereses de la sociedad. Y en general hay varios sistemas en la OCDE y típicamente lo que nosotros recomendamos es que existan medios internos de gobernanza interna que permitan tener en cuenta los intereses de la sociedad. Y como he referido antes, por ejemplo, la participación de representantes de la sociedad, como de los empleadores, de los sindicatos, también de la industria, pueden representar esa sociedad. Entonces hay modelos que permiten a representantes externos a la institución que tengan un aporte para la gobernanza interna. También desarrollar estrategias para vinculación a la sociedad en general a través de coordinaciones con representantes del mercado laboral. En general, asegurar que existen medios para vincular externamente a la sociedad y que no sea simplemente una gobernanza para mirar adentro y no para mirar afuera. La segunda pregunta, que era sobre la acreditación internacional, no lo recomendamos. La idea es esencialmente que dentro del propio sistema exista una reflexión sobre el tema de la calidad. Como Dan Carlos ya mencionó, ¿qué es la calidad? ¿Qué criterios deberemos realizar para acreditar los programas? ¿Qué tipo de procesos deben ser analizados? Y esa es toda una reflexión que debe venir dentro del propio sistema. Debe haber un consenso adentro del sistema sobre el significado de calidad. Pero algunos países, en particular puedo dar ejemplo de Europa, donde hay una área de educación superior europea. Existe instituciones europeas que hacen acreditación, no de instituciones, pero de agencias de acreditación. Es decir, que el SINAES y tal vez otras instituciones de acreditación internas sean acreditadas internacionalmente, pero las agencias, no las instituciones. Pero no lo recomendamos en particular, pero eso se hace efectivamente en otros sistemas. La tercera pregunta sobre la evidencia y qué tipo de evidencia colectamos para este tipo de trabajos. Es una pregunta importante, efectivamente. Es una mezcla de datos que tenemos internacionalmente. Esencialmente miramos todos los datos que existen dentro del propio sistema, generados por el propio sistema, todos los datos que puedan ser comparables internacionalmente, y Costa Rica ya hace parte de nuestros grupos para desarrollar indicadores internacionales comparables. Miramos también la investigación que es hecha en educación superior por los investigadores de Costa Rica, y después hay un equipo de expertos que viene a hablar con los agentes del sistema
Entonces hubo un grupo de expertos que habla y tiene muchas reuniones y visita instituciones y colecta información y puntos de vista, que es un poco evidencia más soft, pero las impresiones y los puntos de vista de los diferentes grupos es muy importante. Y tenemos en cuenta, obviamente, también la evidencia internacional de buenas prácticas, la evidencia empírica de políticas de educación superior, y intentamos contextualizarla teniendo en cuenta las entrevistas y los datos que tenemos desde Costa Rica. Pero como Dan Carlos enfatizó, dijo un punto muy importante en relación a la OECD que yo quería enfatizar, que es el hecho que efectivamente nosotros no dictamos las políticas de los países y tampoco les decimos la única verdad sobre su sistema. Es efectivamente un aporte informativo. Lo que aportamos es información para que el propio debate interno se desarrolle. Es un aporte de características específicas, es independiente porque nosotros cuando venimos no tenemos intereses instalados dentro del sistema, tiene expertise que viene también de conocimiento de otros sistemas. Entonces es un aporte internacional específico, pero es un aporte como otros para el desarrollo de políticas internas. Entonces efectivamente es un aporte de información, de análisis, pero es solo eso, y es un aporte para el debate interno. Yo no escuché muy bien la última pregunta, pero no estoy seguro que era dirigida a mí. Estaba con un problema de sonido en la última pregunta. La última pregunta es que si el ingreso de Costa Rica en la OCDE tendría efectos en la autonomía de las universidades públicas costarricenses en cuanto a aspectos económicos, curricular, de otro tipo, que creo que ya la respondió. Absolutamente, o sea, que no. No tenemos ninguna intervención interna. La única cosa sería si el gobierno y las instituciones que gobiernan la educación superior en Costa Rica decidan tomar en cuenta nuestras recomendaciones. Pero nosotros solo hacemos recomendaciones. Todo lo que es decidido, en particular la parte de implementación, es obviamente totalmente interna a los países. Bueno, muchísimas gracias. Creo que queda muy claro. No sé si Gilberto quiere intervenir. No. Don Carlos. Tampoco, no sé. Más bien agradecer el espacio, sin duda. Bueno, yo pienso que ha sido una mañana muy productiva. Creo que se han planteado cosas muy interesantes. También hay elementos como para desmistificar, digamos, el hecho de que la OCDE va a venir con un brazo duro a torcer aquí intereses. Pero sin duda la posición de la OCDE, su experiencia y su conocimiento es un factor muy importante, digamos, a considerar. Y también creemos que la OCDE, en mi opinión, y creo que es de opinión de un sector importante de las universidades públicas, debe reconocer la especificidad histórica de un país que desde el siglo XIX entiende que la educación es un elemento fundamental y central de su progreso. Y que el presente también nos ha demostrado que el desarrollo económico de este país, en ventajas comparativas que tenemos, la mayor parte se debe a la inversión que hemos hecho en educación. Y que ahora mismo, frente a una crisis como suprapandémica, porque va más allá del problema del COVID-19, los aportes de las universidades públicas, que somos las que hacemos investigación y nos proyectamos como ninguna otra, son muy significativos y por supuesto que estamos como universidades en la mejor disposición de recoger experiencias y de alentar procesos, muchos de los que ustedes plantean, igual queremos que nos reconozcan esa especificidad histórica. Y creo que encontramos en el día de hoy una actitud muy positiva, muy alentadora de don Paulo Santiago, y en ese sentido, pues muchas gracias. Agradecerle a don Gilberto Alfaro y a don Carlos Murillo, compañeros de universidad de antes, de ahora y de siempre, sus aportes, ¿verdad? Y nuevamente, don Paulo Santiago, les quedamos eternamente agradecidos. Ojalá que algún día pueda venir hacia nuestra universidad y podamos atenderlo con la sencillez que tenemos, pero con cariño y respeto a quienes hacen un trabajo honesto y serio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las muchas personas. Gracias. Fue un gran privilegio. Muchas gracias. Y muchas gracias para su misión. Muy amable. Bueno, les agradecemos a quienes han estado con nosotros, a la Vicerrectoría de Docencia, a
Cinia Castillo y a todas, Willy y todas las personas que han tenido que ver con este evento. Que tengan una bonita tarde y en algún momento nos volvemos a ver. Gracias. Hasta luego.